Y venimos de una serie de charlas estos últimos meses virtuales donde hemos visto temas de Hack the Box, tres seguidas. Después vimos un tema de reversión muy interesante. Y bueno, y hoy continuamos con algo bastante interesante también, que es el tema de scripting y que ya nos va a hablar Nemesis, que tiene bastante experiencia en este tema. Entonces, no, de una, empecemos de una con el tema y muchas gracias, Nemesis. Adelante. Listo. Buenas tardes, creo que buenas tardes. Entonces, ahorita la intención de esta charla simplemente es introducirlos al mundo del scripting con los principios básicos y los consejos que se necesitan para avanzar fuertemente o llegar a profundidad. Listo. En este caso, me prestaron esta plantilla. Esto hace parte de las comunidades que uno trata de apoyar. Lamentablemente he estado mucho tiempo ausente, entonces trataré de retribuir todo lo que me han dado las comunidades en el pasado. Listo. Para los que quieran conocerme, simplemente soy un ingeniero de sistemas. Tardé mucho en graduarme. Hace poco estoy graduado. Soy amante del software libre. Entusiasta de la seguridad de la información. Y si quieren seguirme en Twitter, mi, ¿cómo se llamaría? Mi usuario es Nemesis545. Bueno, empecemos. Tan simple como eso. Bash es una shell. Ustedes conocen las shells como consolas para ejecución de comandos. También sirven para lanzar procesos. Eso quiere decir que son una capa por encima del kernel en algunos casos, o en el sistema operativo una forma de acceder y levantar procesos dependiendo de qué shell estemos usando. Ahora, aunque no lo crean, existen muchos tipos de shell. En este caso, mi favorita es ZSH, pero la que vamos a trabajar ahorita va a ser enfocado en Bash. También existe Fish, KSH y, por ejemplo, PowerShell. Mm, Tal vez también existen montones, porque la comunidad en software libre por lo general tiende a hacer forks de todo. Existe Dash y demás cosas, pero no las vamos a hablar ahorita, sino que se dejan para que ustedes puedan investigar o buscar cuál se les acomoda mejor. Listo. Estas son las utilidades básicas que se requieren para hacer la mayoría de scripts porque nos permiten hacer modificaciones, búsquedas y demás. Muchos de ustedes tal vez nunca han conocido Linux, pero estos comandos estándar vienen por defecto gracias a GNU y en muchos de los casos son fácilmente instalables de acuerdo a las distribuciones Linux que ustedes tengan o ya vienen instalados. Ahora, empecemos, por ejemplo, a explicar cada uno de los comandos. Grep en este caso sirve para buscar patrones o expresiones regulares. Set me permite cambiar los datos que me están entrando o saliendo. Um, Much- Nemesis, sí, señor. Nemesis, una pregunta es que estamos viendo, yo estoy viendo la presentación, el primer slide. Uy, ya voy como en el ¿Usted está tercero. avanzando? Sí, señor. Entonces, para el momento, a ver, devolvemos. Vamos a tratar de No hacerlo sé si a más alguien le pequeño. pasa más lo mismo, pero en el chat también nos están reportando eso. Sí, lo mismo. Entonces, hagámoslo así. ¿Así logran ver? Yo no estoy viendo la pantalla. Ya, ya le confirmo. Es que si se abre la presentación en una ventana nueva, debes compartir la nueva ventana, no el PowerPoint. Ok. Aún no estás compartiendo nada. ¿Y ahora? No, Ahora todavía estoy no se ve. pasando. Ahorita estoy en presentación completa. En pantalla completa. ¿Se logra ver? Eso, ahí ya se ve la presentación. Si quiere haga la prueba de pasar un slide. Listo, ahí ya estamos. Gracias, Nemesis. Qué pena. Ay. Bueno, como hemos dicho, repetimos lo de Bash. En estos casos existen diferentes shells. Hay muchas para diferentes. Por ejemplo, Mac creo que viene siempre con ZSH. Existe Dash, existe SH, Shell y muchas más. ¿Cuál deberían usar ustedes? La que más mejor se acomoden a sus necesidades o a lo que tengan disponible en muchos de los casos.
Ahora, como estamos hablando, hablando de las utilidades o comandos básicos que vienen por defecto en muchos de los Linux y o que se pueden instalar en los Linux si ustedes no la llegan a tener. Empezando por grep. Grep es una herramienta muy poderosa que busca patrones tan simples como por ejemplo un número, pero también les ofrece la utilidad de poder buscar expresiones regulares complejas para que ustedes tengan cierto flujo o control de los mismos datos. Set les permite cambiarlos en los datos desde la entrada. Eso quiere decir que, por ejemplo, quiero reemplazar comillas, quiero reemplazar un tag, un párrafo, quiero reemplazar un binario, un hexadecimal o una ubicación específica. Simplemente tengo que saber dónde, cómo buscarlo y cómo y a qué cambiarlo. En este caso también existe AWK, una de las herramientas más antiguas, pero más poderosas porque se usaba en los tiempos de la computación como para crear bases de datos a punta de archivos de texto. En este caso sirve para procesamiento de texto y tiene un lenguaje de scripting propio que permite expandir muchas de sus funcionalidades. Cat suena como gato, pero realmente sirve para concatenar archivos. Eso quiere decir que los voy a mostrar o los podré redireccionar. Find, como su nombre lo da, o sea, es simple, me permite buscar archivos mediante patrones. Eso quiere decir que, por ejemplo, si quiero encontrar los últimos archivos del último mes o que sigan cierto nombre o en muchos de los casos que si superen cierto peso en megabytes. Sort me sirve en muchos casos como para, en estos ejemplos, para ordenar la salida, como él lo va a recibir desde una entrada estándar y de acuerdo a los parámetros que yo le diga, pueden ser numéricos, alfabéticos y demás. Unique en estos casos específicos, porque ustedes lo van a ver mucho, por ejemplo, cuando hagan procesamiento de logs o de cosas repetidas, me sirve para remover duplicadas, líneas duplicadas. Xargs es una de las herramientas más potentes que he usado yo y sirve mucho para el paralelismo y también sirve para redireccionar comandos a terceros, a otros comandos. Y en muchos de los casos me permite crear nuevos comandos y crear procesos de acuerdo a la cantidad de hilos que quiera utilizar. Y simplemente lo que estoy viendo en pantalla o la salida estándar, lo puedo guardar en un archivo y al mismo tiempo volverlo a mostrar en la salida. Eso que me es muy útil para vigilar y guardar al mismo tiempo un proceso que se está ejecutando constantemente. Listo. Algo importante acá que muchas personas ignoran es que estos esquemas de consolas por lo general tienen flujos de entrada y salida. En Linux, por ejemplo, se manejan tres tipos de flujo, que son la salida estándar, la entrada estándar y el error estándar. En estos casos específicos, tienen que ver mucho con respecto a qué está sacando los procesos o los comandos que estoy ejecutando. Entonces, si alguno falla, pues por lo general va a imprimir información en std, en salida, en error estándar, perdón y por lo general me permitiría poder vigilar estos flujos, redirigir estos flujos o usarlos como parámetros para otros flujos, para otros comandos también. Entonces, algo que deben recordar siempre es que por lo general stdin, que es la entrada estándar, siempre por defecto viene desde el teclado, pero ustedes pueden redirigir cosas a la entrada estándar. La salida estándar y el error estándar, que son stdout y stdr, por defecto siempre se muestran en pantalla. Y ustedes, como pueden ver, pueden redireccionar eso o recibir o sea, redireccionar la entrada, redireccionar la salida y los errores, y también fusionarlos. Esto se usa mucho muchos de los casos como para eh, poder ejecutar múltiples veces o ¿cómo se llamaría? En secuencia, diferentes comandos, uno recibiendo salida de otros, pero también en secuencia de cuando se ha sido exitoso la ejecución de un comando o no. Ahora, estos son unos pequeños trucos que por lo general vienen siendo muy útiles. Como ya les dijimos, ustedes pueden redireccionar cosas a entrada. Y en este caso específico, si ustedes aíslan ese proceso
con un par de paréntesis, esa entrada o la salida de esa entrada se va a convertir en una especie de archivo y va a ser recibida por por la entrada estándar. En muchos de los casos, permitiendo que ustedes puedan, por ejemplo, comparar dos comandos o cuando quieran, por ejemplo, hacer que un Nmap reciba las IPs que está resolviendo un DIG. Ahora, otra de las cosas muy chéveres que ustedes pueden hacer y que como Bash es una consola de comandos que recibe variables, es que ustedes pueden guardar el resultado de un comando como una variable para utilizarla luego como si fuera un texto que van a imprimir o que van a utilizar como, ¿cómo se llamaría esto? Como un archivo, en estos casos específicos, si lo redireccionan al file como un file descriptor. Listo. Esa es la cháchara que vamos. Ahorita vamos a hacer una demostración de qué es posible hacer en estos casos. Tratando de enfocándolo un poco más a seguridad. Uy, que me pasé. En este caso, vamos a ir a una consola. Le pegué a todas menos a las que eran. Listo. En este caso, ¿qué queremos hacer? Bueno, empecemos a hacer un ejercicio simple, como por ejemplo podríamos tratar de hacer una emulación de un dominio a punta de scripts en scripts de Bash, por así decirlo. Entonces, vamos a escoger, por ejemplo, Google, que es un dominio que por desgracia muchos... Nemesis, ¿le podemos aumentar un poquito el tamaño de la fuente? Sí, señor. ¿Quieren que cambie el contraste? ¿Lo quieren blanco? No, ahí está perfecto. Muchas gracias. Listo. Listo. En este caso, ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces, primero, tratemos de, por ejemplo, tener una carpeta para empezar a ordenar las cosas. Y ahora, muchos de ustedes conocen que, por ejemplo, podemos hacer este estilo de numeración a partir de fuerza bruta o demás. Entonces, para eso necesitamos generar una lista. Empecemos con algo pequeño. Entonces, lo clásico, admin. ¿Alguien quiere poner alguna palabra? ¿Proponer algún dominio? Listo. En este caso, el ejercicio como base, entonces lo que vamos a tratar es de redireccionar las líneas que tenemos, como en este caso podrían ser millones, apenas estamos haciendo la demostración con 5, pero en este caso lo que no queremos es, digamos, generar mucho ruido ni inconvenientes. Entonces vamos a hacer los demos lo más pequeños posible para tratar de enfocarnos en la idea. Entonces, como pueden ver, simplemente nos van a imprimir las líneas. Ahora, como les decía, en muchos de los casos, ¿qué podríamos hacer? Algunos no lo conocen, pero el pipe o la rayita, como le dicen algunos, nos permite hacer que la salida o el flujo de salida, en este caso el stdout, de un comando sea automáticamente redirigida a otro comando, permitiéndonos en esto concatenarlos o encadenar estos comandos para llegar a una labor mayor. En muchos de los casos, ¿qué podemos hacer? Podríamos, por ejemplo, mandarlo a xargs, decirle que quiero guardar eso como una simple variable, en este caso subdominio, bueno, sv para cortarlo, y procedemos a ejecutar un comando. Ustedes dirán, ¿cuál? Pues en este caso usemos dig. Él tiene una opción para mostrar solo las IPs que responde, y en este caso ponemos el listo.
Ahora, en muchos de los casos, ¿qué pasa? Estas herramientas por lo general tienen la facilidad de que muchos de estos parámetros están documentados en los manuales, en los repositorios de ayuda o de donde estén instalando las herramientas. En muchos de los casos, ¿qué estamos usando acá? Un parámetro short, pero también podemos especificar, por ejemplo, el servidor de dominio que queremos utilizar. Y con solo 2 comandos, él empieza a hacer la numeración de acuerdo a la lista que le entreguemos. Hoy, yo soy tonto, me faltaba algo. En este caso, ¿qué pasa? Sub va a ser reemplazado por una de las líneas, pero no le estoy diciendo qué dominio. Y en muchos de los casos puedo poner acá Google. Y ustedes dirán, salen IPs, pero no sabemos qué dominio es el que está realmente imprimiéndose o en muchos de los casos se está verificando. Entonces, ¿qué podemos hacer? En muchos de los casos podríamos tratar de imprimirlo si agrupamos esto en un pequeño proceso. Y eso quiere decir que podemos, por ejemplo, decirle que me ejecute bash y haga 2 comandos al mismo tiempo. Y así sabemos cada subdominio cuál es el que responde, de acuerdo a si aparece una IP o no. Y ustedes dirán, pues, en esos casos, listo, ya sabemos que los que aparezcan con IP quiere decir que son específicos. Ahora podríamos seguir encadenando esto con otros comandos, por ejemplo, cuando encuentre una IP que les lance un nmap. Pero para eso tenemos que empezar entonces a seleccionar solo las IPs. Ya que hemos visto que podemos redirigir, vamos a omitir la parte en la cual estamos imprimiendo el dominio para luego regresarla después. Y guardamos una segunda IP. Como pueden ver, uno puede volverse encadenando un montón de comandos hasta poder repetirlos de acuerdo a la entrada y la salida si la pueden manejar. Lex, ¿puedes subir la consola? Es que el comando se ve cortado al final. Sí, señor. Ahí está mejor. Sí, gracias. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar, bueno, simplemente estamos haciendo redundancia, pero para tratar de demostrar que podemos empezar a redirigir la salida. Y en este caso, por ejemplo, Nmap me ofrece una utilidad y es que puedo mandar el estilo de salida grepiable a mi salida estándar para que de una vez cuando van apareciendo los resultados, él me los va imprimiendo en consola, pero en un estilo, digamos, que puede usarse el grep encima para buscar patrones específicos. Ahora, empecemos a preguntarnos una cosa. En este caso específico, si tengo un montón de información, ¿qué información me sería útil? Pues en estos casos específicos sería qué puertos por IP están abiertos específicamente y no necesariamente si la IP me está respondiendo PIN.
Entonces hagamos algo. Empecemos a mostrar solo la información que nos interesa. Eso quiere decir que podemos, por ejemplo, redireccionar la salida a la WK. Como les dije, me permite reformatear la entrada del texto, el texto como entrada. Y en muchos de los casos, la forma más fácil es simplemente empezar a dividir de acuerdo a columnas. Hay otro comando que lo podría reemplazar y es el cut, pero yo prefiero el WK porque me permite más control con el lenguaje de scripting que él mismo tiene. El cut simplemente me corta o me muestra las columnas si le doy un separador de campos. Entonces, en este caso, vamos a tratar de imprimir el primer campo, tratando de ver de que el separador es 2 puntos. Creo que con eso debería bastar. Hmm, En este caso me he equivocado, perdónenme. Lo que debía hacer no es imprimir el primer campo, sino el segundo. Pero ustedes dirán, ¿en qué campo sería bueno? También podemos decirle que en vez de separarlo por campos, empiece primero, le puedo mandar un, ¿cómo se llamaría en estos casos? Un proceso anterior, por ejemplo, un grep buscando qué puertas específicamente van. Un momento que esto se me ha trabado. En muchos de los casos, digamos que parte de la técnica que la mayoría, o en este caso yo utilizo más, es prueba y error. En muchos de los casos, ¿por qué? Porque eh, digamos que no tengo tanta memoria para memorizar todos los comandos y parámetros posibles. Entonces, vamos a atacar en este caso. Vale, ¿y ahora qué pasó? Puso un patrón que no aparece en ninguna de las salidas. Hagamos algo. Ya para recortarnos los tiempos, lo que voy a hacer es guardarme la salida de cierto comando y a partir de ahí seguimos en otro, solamente haciendo concatenado el archivo. Entonces, resultado.txt. Entonces, acá lo que vamos a hacer simplemente como explicaba en los flujos de entrada y salida, puedo redirigir toda la salida de los 3 comandos, o el último comando, por así decirlo, a un solo archivo cuando este termine. Lamentablemente, digamos que mi internet no es muy rápido. ¿Alguien tiene una pregunta o no duda hasta ahora? Listo, hemos terminado en este caso específico. Listo.
Listo. ¿Este qué? Ujú. Listo, en este caso podemos ver que puedo imprimir los puertos que estamos viendo. Y ustedes dirán, ¿qué podemos hacer con esto? Pues en este caso específico podríamos imprimir las IPs y los puertos, pero solo dejando los datos que quiero. En muchos de los casos, por ejemplo, si quisiera, por ejemplo, hacer un solo escaneo que tuviera los puertos necesarios, de acuerdo a los que vaya encontrando, le podría decir a base de regets que necesito que me encuentre un puerto, que es un número, y que lo quiero que pueda ser de 1 hasta 5 números consecutivos, porque el máximo puerto es 65.535. Acá me falta un parámetro, tonto que soy. Listo, como pueden ver me señala específicamente en los puertos, porque les hemos dado una expresión regular que apunta únicamente a los puertos. Y en este caso específico lo que quiero es que solo me imprima los puertos. Para eso hay una opción dentro del grep que es imprimir solo lo que cumpla el patrón. Y en muchos de los casos que vamos a hacer acá, pues ahorita quiero que me quite, eh, podríamos utilizar set. Quiero que quite open. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Que los veo muy repetidos. Los podríamos ordenar y en muchos de los casos eh, unificar para quitar las mismas líneas repetidas. Listo, acá tenemos los dos únicos puertos que me está reportando en estos casos. Ahora, si nos devolvemos, por ejemplo, y quisiéramos tratar de enfocarnos en información simple para tratar de enumerar o encontrar banners, por así decirlo. Y las herramientas que tenemos, en este caso específico, serían el mismo resultado del Nessus que teníamos antes. O la salida que vaya saliendo, que se vaya ejecutando del Nessus cuando estemos en un comando muy grande o con una gran cantidad de resultados. Entonces, vamos a ver. Quiero el número 2, fs. Listo, me sale el status port, pero no. Veamos un momento. Bien, resultado. En este caso vamos a cambiar el separador de campos por el paréntesis. Y vamos a decirnos que nos muestre el primer campo. Y ahora solo quiero aquellos que contengan una IP. Eso quiere decir un dígito 3 veces. Un punto. El punto en este caso lo tengo que escapar porque representa en muchos de los casos cualquier tipo de caracteres si no le escapo. Ah, ya me dio presa. Vamos a copiar y pegar.
¿Qué te pasó? Oh, ya sé qué es lo que pasa. Que me cogí y me pegué una single quote, una comilla sencilla y está repitiéndose varias veces. Listo. Ahora ustedes dirán qué podemos hacer con esto. Lo mismo que hacemos con el otro lado. Lo ordenamos de acuerdo a las IPs. Y en este caso quiero utilizar que solo queden unas. Y podemos tratar de ver si el puerto responde a un agente como por ejemplo curl. Curl es un comando de descarga de archivos que por lo general viene en muchas de las distribuciones de Linux. Y en este caso específico podemos decirle guárdeme como una URL y pruébelo. En este caso, quiero ver solamente el cabezal, a ver si responde o no. Uy, me equivoqué. Qué pena con ustedes. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, cada vez que me responde podemos ver los cabezales de las respuestas de HTTP y estas mismas las podemos guardar en un archivo para luego procesarlas con más información. Entonces, a ver, tratemos de quitar el V. ¿Y esto por qué demora tanto? ¿Así es más rápido? Sí. Si, por ejemplo, quisiéramos procesar cierta cantidad de páginas o, digamos, el resultado de muchos de los archivos, eh, en este caso específico podríamos guardar la redirección de todo el contenido de cada una de las páginas. Simplemente tendríamos que decirle, por ejemplo, en vez de ejecutar curl, ejecute un bash que va a convocar un curl. Y en este caso cada uno de estos va a ser guardado con un nombre que va a ser la IP.txt. Y un simple HTML que nos redirige a otra página. Así sucesivamente debería estar funcionando todas las otras IPs. Vamos a ver. Entonces comparemos los hashes de esos archivos. Sí, es la misma respuesta para todo. En este caso, la redirección de la misma IP a Google. Entonces digamos que en este caso específico ya sabemos que está mandando una redirección. Tal vez sea porque estamos visitando una página sin HTTPS. Reescribamos todos esos archivos a ver si difieren las respuestas del HTTP al HTTPS. Empezamos a ver ciertos problemas. Nos dice que el certificado no lo reconoce. En muchos de los casos, si lanzáramos el manual de curl, eso nos permite claramente
ver las opciones y cómo evadir ciertos problemas o cómo, por ejemplo, implementar ciertas opciones. Joder, ¿qué le pasa a esto? ¿Por qué es tan lento? Bueno, esto ya está rozando en lo inoperable. A tratar de encontrar una máquina con mayor velocidad. A ver. En este caso pasemos a utilizar un Kali. Listo. Listo, esta máquina sí vuela. Bueno, vamos a usar a Seclix como lista de activos para tratar de enumerar. Welcome. Nemesis, hacen una pregunta en el chat. Dígame. A ver, voy a ir al Alfonso chat. pregunta qué máquina es y que si está en Docker. No, en este caso específico, debido a que la máquina inicial que estamos utilizando estaba reflejando tiempos de respuesta horribles. Yo hago man y no me muestra el manual. Entonces lo que hice fue saltarme un portátil que tengo un Docker y un contenedor de un Linux Kali. ¿Listo? Ok, perfecto. Una pregunta. Lo que Señor. estaba utilizando al principio, ¿qué era? ¿Cuál? ¿La primera consola? Sí, la que estaba lenta. La que estaba lenta es la consola que viene en este sistema. Lamentablemente parece que reporta menos tiempos por ser un Sigwin dentro de un Windows. Ah, ok, perfecto. Listo. Listo. Listo, en este caso, subdomains. Bueno, algo pequeño. Estos son los posibles subdominios. Y lo que vamos a tratar es, como hicimos inicialmente, tratar de enumerar una página. Esta vez no le vamos a esperar a Google porque lamentablemente eso podría ser contraproducente. Entonces lo que voy a hacer es tratar de em, enumerar mi propio servidor web que contiene un dominio que que manejo. Entonces, volvemos al clásico de Xarx y en este caso quiero llamar sub y le digo por favor consulte. También podríamos usar un comando llamado host, que es un poco más veloz.
pero se basa más en caché. Mm, Como pueden ver, nos empiezan a responder ciertas cosas. En este caso, ¿qué es lo que no quiero? Evitar los not found. Entonces empezamos a filtrar la salida. Creo que algo está haciendo mal. Ah, mírenlo, me comí una T. Es el problema de esta consola dentro de un Docker. La interfaz de externa. A veces 45. Ajá. Huh. Espera un momento, por favor. A ver si le reducción. Listo. En este caso específico, ¿qué estamos tratando de hacer? Omitir todos los que no encuentra y simplemente que nos muestre los resultados de lo que sí debería estar publicado. Como podemos ver, entonces aquí lo que podemos hacer es volver a guardar esto en un pequeño archivo. Vamos a guardarle resultado mientras nos lo va mostrando. Algo dice que se dañó. A ver. Net está bien. TSA. ¿Por qué no me muestra nada? Porque estoy baneado. No puedo consultar tantas veces el dominio tan rápido. Un momento. Control PQ. Listo. Ahora está mucho mejor. Listo. Ahorita vamos a Podemos usar ampliar un div. poquito la letra, Nemesis. ¿Así está bien? Gracias. Sí, yo lo veo perfecto. No sé si alguien quiere un poquito más grande la letra, nos dice por el chat y lo acomodamos. Discovery es esto. Ahora, si se están preguntando qué es lo que estoy tratando de hacer acá, estoy usando un acceso, por así decirlo, un acceso directo o un alias que tiene el esquema archivos. Y es que dentro de las variables de entorno de la consola, el sombrerito de la ñ con slash representa mi home. Listo, ahora sí funciona.
args y URL. Host. Ah, no debe ser URL, debe ser sub. Host. Sub punto. Volvamos a Google y solo digamos lo que le ejecute un par de veces. Listo. Listo, entonces como habíamos dicho, en este caso lo que queremos ver es si dentro de las mismas páginas podríamos tratar de enumerar resultados o buscar resultados. Pero en este caso, ¿qué podremos hacer? Tratar de hacer una verificación. Ahora, ¿qué pasa? En muchos de los casos, los comandos cuando se ejecutan pueden fallar o pueden ser exitosos. Eso hace que, por ejemplo, la salida de ciertos comandos funcione o no. ¿Qué podremos fallar? Nmap. K. Listo. Eso se supone que es un fallo. Él me reporta un error y por lo general, si yo hiciera em, ¿cómo se llamaría esto? Un selector de cuándo. Vamos a escoger qué continuar si falla un comando o qué continuar si cuando un comando es exitoso. Para eso se usa el ampersand o el OR, en este caso específico, con dos pipelines. Y también es posible que podamos ignorar cualquiera de estos resultados, no imponiendo sino que se hagan en secuencia. ¿Esto qué me permitiría? En muchos de los casos, por ejemplo, hacer que el resultado de un primer comando sea guardado en un archivo para luego, en secuencia, cuando sea terminado exitosamente o erróneamente, se ejecuta otro comando. Entonces, por ejemplo, hola. Como pueden ver, no se imprime hola, pero cuando falla el comando no se va a ejecutar esa parte. En este caso específico, puedo de una vez también ordenarlo para que sí pueda hacerse ejecutado el comando con secundario cuando falle el primero. Esto sirve mucho para programar resiliencia o hacer que un script pueda continuar haciendo ejecución o redireccionar su flujo o su comportamiento a otras cosas. Entonces, otro, como les venía el ejemplo del punto y coma, punto y coma. En este no tiene validación. Wow, han cambiado las cosas. Estoy mal. ¿Qué será lo que pasa? Bueno, omitámoslo de los puntos y comas por ahora. Ahora, en este caso específico, por ejemplo, lo que quisiera yo es empezar a numerar los directorios de un sitio web. ¿Esto cómo lo podríamos tratar de hacer? Pues validando a ver si encuentra o no un directorio.
¿Por qué siempre me pasa esto? Casi le pego. Eso me pasa porque el tamaño de la consola no concuerda con el tamaño de la shell. Y por ende me saca buffers. Ahorita les vuelvo a hacer grandes, pero un momento, por favor. Ahora sí. Quitamos esto que estorba. Y volvemos a lo mismo. Carpeta, folder. Y le digo que haga un curl. Y quiero que use folder. Ahora ustedes dirán qué podemos hacer porque parece que no tenemos suficiente información. Pues trataríamos de imprimir cosas cuando sea OK 200. O cuando sea, sí, en este caso un 200. Esto posiblemente nos salga mal porque 200 parece ser muy popular. Vamos a probar. Y, what? ¿Qué está pasando acá? Directory cannot be resolved. Ahora sí, ya sé qué vamos a tratar de hacer. A ver, si ahí salen. Y ahí intenta resolver directorio. ¿Por qué? Mm, ¿Será el contenido? Sí, es el maldito contenido. Mm. ¿Y usted qué hace acá, carajo? Vamos a tratar de reparar esto. Vamos a decir, quíteme toda esta basura que no la necesito. Gracias por el copyright.
Ahora, ustedes dirán, esto está muy lento. Lo que podemos tratar de hacer es una de las pequeñas funciones que tiene el Xarc, y ese es el multiparalelismo. En este caso específico, deben usarlo con cuidado porque, por ejemplo, como estamos usándolo a mi página web, podría caerse. Entonces, lo que va a hacer es que cada 10 líneas, él va a ejecutar 10 procesos al mismo tiempo. Esto permite acelerar dramáticamente porque lo que empieza a hacer es ejecutar al mismo tiempo un montón de procesos. Y ustedes dirán, pero acá no estamos viendo un carajo. Un momento. Y lo que vamos a hacer ahora, quieto, guardar esto a un resultado, ahora sí. Listo. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Tools, Enum. Ole, y en este caso, ¿cuál estamos usando? Oh, ya encontró webmail, a pesar de la velocidad. Entonces encontró uno de los subsecuentes directorios que estábamos tratando de enumerar. Ahora, podría ser que... Nemesis, sí, señor. un favor, ¿podemos hacer un repaso del último comando que usted envió con cada comando y sus parámetros mientras está la salida? Como para que aclarar Este, unas dudas que hay en el chat y que todos estemos claros. ¿Y se eso puede sí. agrandar esa consola un poquito? ¿Así está bien? Sí. Listo. Esperen a ver si los hago más legible. Tan, 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 tan. Cerramos acá y le decimos pipe a resultado 2.txt. Ahora, en este caso, ¿qué estamos tratando de hacer? Vamos a concatenar una lista. Por lo general, como hicimos al principio, en muchos de los casos, lo que hicimos fue crear 5 palabras y en este caso, pasar esa palabra que está dentro de la lista de palabras, que por lo general se usa para enumerar, a un comando siguiente. Y en este caso ese comando es xar. Xar va a crear 10 procesos de bash llamando a cur, en los cuales solo le interesa el cabezal a ver si responde 200, 302, 404 y demás. ¿Y qué vamos a hacer? Que esa salida al final la vamos a Ok, guardar, ahí señor. en menos i,
Menos I en el Nos core. estaban preguntando puntualmente en el chat. No, en el XARS. En el Xarg. ¿Qué hace I? Y me permite asignar que la línea que estoy recibiendo por entrada estándar la voy a guardar en una variable. Esa variable se va a llamar folder. En mayúsculas yo lo hago para que no se repita o se confunda con los comandos que están. Entonces, este folder que está acá va a ser luego reemplazado en el folder de acá, haciendo que lo que contiene cada línea de este archivo al final se ponga en este path que le estamos poniendo. ¿Qué otra Perfecto. pregunta tienen? Ahora, Xargs es un comando no exclusivo de Bash, sino de los Linux. En este caso específico sirve mucho o viene entre los paquetes de utilidades que trae el software de GNU, que por lo general se empaca con el kernel de Linux. Ahora, en estos casos específicos, si quisiera meterle todo el acelerador, lo que podría hacer es levantar más de 10 procesos. Por ejemplo, 100. Aquí debería empezar a agregar los directorios que encontrase. Ahora, ¿qué también puede estar pasando? Que lo que he hecho es que me baneen. Entonces, por eso no hay que usar tantos números, porque puede que el ancho de banda de la página que estamos tratando de enumerar se caiga. Found. ¿Qué no encuentro, bebé? Quiero limpiar esta. Entonces, ¿qué voy a decirle? Que me guarde el str a la basura. Listo, mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta? Voy a verificar el chat. ¿Qué hace ISUB? Listo, no, eso es más. Xarg, que es un comando como lo dije. A ver la grabación posteriormente me perdí en el inicio. ¿No lo tienen instalado? ¿Qué distribución usan?
creo que lo mejor sería, quizás match single quote. Eso quiere decir que en este caso, listo, me salió un 200 por acá. Y ya terminó de enumerarse. Eso fue rápido. Pero le quité el sitio. Eso quiere decir que tiene que ir por acá. Echo folder. No me lo tanto la última vez. Webmail sí existe. Bueno, en este caso vamos a tratar de hacer, por ejemplo, un ejemplo, algo que yo ya les he logrado hacer en anteriores servidores. Exit. Listo. Vamos a tratar de ver un pequeño script que uso para ver anime, por así decirlo. Y ustedes dirán, ¿qué es todo esto? Listo, vamos a tratar de explicar este script que me gustó mucho cómo quedó al final. Entonces, este script, ¿qué hace? Por lo general, es un sitio web que distribuye cierto contenido multimedia con copyright que no les voy a enumerar, pero si lo sacan ustedes, no me voy a hacer responsable de nada. Y que por lo general está protegido por un file locker en un tercero. Ese file locker tiene una protección. ¿Y esa cuál es? La protección es que usa códigos aleatorios, en el zip share, en este caso específico, usa códigos aleatorios en JavaScript para añadir como parámetro en el pad. Ustedes dirán, pues lo que quiero es automatizar la descarga. En muchos de los casos, ¿qué va a pasar? Pues lo primero uno que tenía que hacer era analizar la línea. Esta línea es un ejemplo clásico de qué pasa cuando se descarga un archivo en ese esquema de file locker. Y lo que hay que hacer es tratar de completar cada uno de esos parámetros de acuerdo a lo que se necesite o que vaya cambiando en el tiempo. Ahora, aquí lo dejamos. Listo. En este caso específico, esto simplemente obtiene la URL. Esa URL va a ser luego utilizada para obtener otros datos. Específicamente, ¿cuáles dirán ustedes? Por ejemplo, para obtener el nombre de archivo que queremos descargar, eh, qué cookie que se ha desarrollado, o sea, cada vez que hacemos una consulta al servicio web, él nos va a entregar una cookie y con esa cookie genera o espera que el elemento aleatorio que usa para evitar las consultas repetitivas concuerde, por así decirlo, una especie de mini token. En este caso, un mini token en JavaScript. Entonces, luego de obtener la cookie, procede a buscar cierta cosa. Bueno, tratemos de demostrarlo en vivo, por así decirlo. Por favor, no me denuncien. Digamos esto, copy link. Listo. En muchos de los casos, ¿qué va a pasar? Si hacemos el curl, nos empezamos a encontrar toda la HTML que se distribuye y que va a parsear el navegador. Y en este caso específico, ¿qué queremos encontrar? Pues queremos encontrar un una específica URL que contiene todo el path de donde lo vamos a sacar. Esa específica URL la vamos a sacar de acá. Espera un momento, por favor.
Y ahora lo subimos. Ahora sí. Vamos a reemplazar este 1 con la anterior URL. Listo. En este caso, él va a buscar dónde existe rp.php. Luego va a buscar el segundo parámetro de esa misma línea. Como separador va a usar las palabras URL, igual. Y me va a traer el base 64. Este es un regex de base 64. Que por lo general puede terminar entre igual 2 veces. Lo vamos a descifrar con el comando base 64 y luego vamos a sustraer los datos de acuerdo a lo que se encuentra en el botón de descarga. Ya. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no me muestra nada? Porque simplemente lo guardo en una variable. Entonces, en teoría esta es la URL que queremos descargar, que claramente tiene ciertas protecciones. Ahora, en este específico caso, por ejemplo, creamos otra variable que va a guardar un agente que podemos usar para que no detecten que estamos usando curl. Y podemos, por ejemplo, guardar en otra variable el path que va después de la URL. Ahora, la cookie que hicimos, simplemente tratamos de ejecutarla, guardar el texto de la misma cookie que por lo general podemos buscar y en este caso se llama JSession. Y esa cookie es la que nos sirve para luego tratar de descargar el archivo. Ahora, ¿qué importa acá? En este caso específico del HTML, el enlace se encuentra cuando encontramos esta línea. De ahí obtenemos, en ese caso específico, a ver, aquí. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Eso es el control que les decía que este file locker tiene y es específicamente que él va a querer que eso se ejecute en JavaScript y ese resultado en JavaScript tiene que ser parte del parámetro de lo que se va a pedir. Entonces ya obtuvimos el control, pero aún no sabemos por qué no estamos ejecutando eso en JavaScript. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Podemos decirle a un script en Python, por decirlo, una línea de Python, que por favor ejecute esa matemática en JavaScript y guarde el resultado en una variable llamada compy. Y en ese caso, con eso hemos completado toda la línea necesaria para sacarlo. Bueno, también faltaría el nombre del archivo.
que realmente es la misma URL que estamos haciendo antes, simplemente que queremos específicamente solo las palabras y ya sabemos que termina en una extensión específica. Al final nos permite crear una última línea, esta, en la cual la vamos llenando con las variables dentro las variables que hemos ido creando a través del script. Y aquí pues todo. ¿Alguien me pilló? Oh, algo pasó. ¿Alguien tiene preguntas? En el chat no reportan preguntas, pero si alguien tiene alguna puede pues abrir el micrófono, hacerla directamente o por el chat, no hay problema. Ya sé qué pasa acá. Que él no empieza con ese comando. Empieza con este. Va, saca los enlaces del file locker. Después de los enlaces del file locker, va y comprueba las cookies. Luego saca la variable control, por así decirlo. La ejecuta en Python, saca el número necesario. Con eso completa el path con 3 variables y procede a su descarga. O sea, al final terminó descargando esta URL. Si tratáramos de descargarla de manera normal, esto es lo que pasaría. Tendríamos un bonito index. No, un bonito file.html. Que en realidad nos manda a la página oficial de la descarga. Bueno, como pueden ver, en este caso estamos simplemente haciendo una secuencia de comandos. Scripting también puede tener estructuras de control, pero lamentablemente esas no las tengo preparadas el material ahorita para enseñárselas. Se les enseñaré en una siguiente oportunidad. Por ahora diría que hemos terminado. Por eso me gustaría aclarar dudas, comentarios. Si tienen algún comentario que me ayude a mejorar estas sesiones, me serviría mucho.
Muchas gracias, Némesis. Eh, Muchas veces a mí me han preguntado en esas tareas que son repetitivas y que requieren la automatización, ¿por qué sigo usando Bash y no migrar a lenguajes más actualizados como Python? Y viendo lo que usted acaba de hacer, que es esa captura, por ejemplo, de cookies y de sesiones y de todo eso, en Python con librerías como Beautiful Soup es muy fácil. Sin embargo, eh, cuando uno lo mira en el tiempo y en las posibles migraciones que puede tener este tipo de automatizaciones, Bash sigue teniendo una ventaja para mí. No sé si para usted igual. Y es que como utiliza los comandos base de, de lo que está en Linux, en este caso, pues simplemente es coger ese script, llevárselo para donde sea y él va a funcionar. ¿Sí? Es una de las ventajas que yo siempre he visto grandes en Bash. Sí, esa es una excelente y, ¿cómo se ¿Usted dice? opina lo Apreciación. mismo? Lo- Es una excelente apreciación porque como estamos adaptando, y esto funciona en muchas máquinas, hay Raspberries, hay piñas que contienen Bash. Y esto es forma de hacer módulos que específicos que funcionan en cualquier hardware que tenga embebido Linux. En muchos de los casos nos permite poder usar herramientas sin necesidad de instalar muchas cosas. Entonces sí, es muy útil actualmente. Diría que la razón para usar Bash más que nada ahora es por su simpleza. Es mucho más simple en muchos de los casos que Python. Python requiere, eh, eh, por ejemplo, establecer entornos virtuales, bueno, virtualenvs, que contengan las librerías que voy a usar. Beautiful Soup no viene por defecto. Hay muy pocas veces que un Python vanilla que le viene a uno en un Ubuntu no le permite a usted hacer el parseo de archivos XML o de archivos HTML. Y usted necesita instalar más librerías. Entonces, sí, es completamente una de las fortalezas del Bash o del scripting de consola de Shell. Y es que está destinado a utilizar las herramientas ya predestinadas o predispuestas en el sistema. Eso es una excelente apreciación. Ahora, en este Perfecto. Y caso, otra pregunta, sí, señor. ¿hace cuánto empezó con este tema? Esto lo empecé en la universidad en el 2011. Ok, gracias, Nemesis. Ujú. Ahora, para futuro, cuando logre obtener otro espacio en este evento, eh, la idea es terminar las clases de Bash y empezar con scripts en Python, así one-liners, en este caso específico. ¿Por qué me gustan los one-liners? Porque sirven como comandos dentro de un script Bash. Entonces eso le permite a usted crear un script que contenga, por ejemplo, ejecutables de C, un script en Python y también un script en Node.js y encadenarlos todos para hacer un propósito más profundo. Pero eso será en otra ocasión. Ahora, Ok, si quieren buscar perfecto. material de esto y empezar a estudiar por Otro ustedes, tema importante es yo diría que otro recomiendo tema usted algo importante es la velocidad, ¿no? velocidad, sí. En estos casos específicos, usted puede que empezar a crear procesos y dejarlos en cola, levantarlos, y eso se va a ver en la siguiente sesión. Creo que usted me oye con lag. Sí. En este caso les voy a recomendar un par de libros, pero algo que sí he encontrado mucho es que muchas de las cosas que uno podría tratar de buscar simplemente requiere de inglés. Un ejemplo, eh, cómo eliminar, replace, jump line.
set. Yo no me sé todas las expresiones, pero puedo en este caso específico No, ir a buscar en no estamos este viendo la power pantalla donde ves. Sí, un momento. Ya se los voy a mostrar. Pestaña, presentar. Entonces, como les decía, por ejemplo, ustedes van a buscar, que quiero reemplazar el salto de línea, pues ya alguien resolvió ese problema. Entonces, digamos que es una cultura en la cual si ustedes comprenden qué está ejecutando, pueden utilizarlo. En este caso específico ayuda mucho a aprender nuevas cosas y es que libros existen muchos, pero lo que ustedes necesitan más que nada es la metodología de que cada vez que encuentran un problema es saber preguntar en internet o en dónde buscarlo. Mm, Creo que ahorita mismo Packet Hub tiene una, ¿cómo se llamaría? Una, una iniciativa para empezar a regalar libros y vienen de muchas temáticas. Esperen un momento a ver si les encuentro un libro gratuito de, de Bash. Es la iniciativa de Packet Free Learning y vamos a buscar algo de Bash. Alex, ¿y ha tenido la oportunidad de trabajar con PowerShell? Sí, señor. PowerShell en este caso me gusta mucho y es que mantiene, o sea, trataron de imitar muchas de las cosas que tiene Unix y Linux y en este caso específico, eh, a pesar de que es nuevo, crearon muchos alias que la mayoría de Linuxeros usan. Y, o sea, en estos casos específicos hay un libro en PowerShell si quieren estudiarlo, pero estoy buscándoles de chala. Hay un libro de PowerShell ahorita mismo en gratuito. Se lo voy a poner por ahora para que tengan material de lectura en el chat. Pero aún no les encuentro un libro gratis de... Ok, usemos Google. Ahora, ¿qué es lo bueno de PowerShell? En muchos de los casos, lo que hicieron, según lo que he estudiado con ellos, es que eh, mantuvieron la capacidad de orientar objetos, porque son commandlets, creo que se llama, de C Sharp. Y en muchos de los casos, todo lo que sale, todo lo que entra, todo lo que se ejecuta, todos los comandos, todos los alias tienen métodos, características que ustedes pueden aprovechar o funciones. Entonces, digamos que va muy alineado a darle, ¿cómo se llamaría? Acceso a nivel muy profundo a gente como administradores de sistemas, pero que permite aparte muchas técnicas de ocultamiento y de scripting para hacer enumeración post explotación cuando uno está tomándose control de un servidor Windows. Listo, ahí encontré unos libritos de Bash. Sí, Amix me gusta mucho en Vim. En este caso específico hay que tener en cuenta que los Vim, ¿cómo se llamaría? El problema de los Vim es que no, ojalá no le pongan muchos plugins porque tiende a ser lento. ¿Hay alguna otra pregunta? No, no veo más preguntas. Ahí compartí un libro adicional. Ujú. Me parece que está muy bien explicado y tiene una parte de scripting básico y orientado a seguridad. Bueno, en este caso Entonces creo está que de bien alguna forma interesante. podría pedirles ayuda a No sé si alguien ustedes. tiene una pregunta adicional.
¿Listo? En este caso, ¿qué quiero que me ayuden? Es a decidir una tarea que sea extremadamente larga y compleja y hacemos un script que lo haga. Alguien tiene un archivo JSON muy grande, mm, una búsqueda recursiva en un sitio, alguna idea necesito para la próxima clase. Es que debido digamos, fuertes acuerdos de confidencialidad, no puedo mostrarles en qué es lo que mayoría de veces uso mis scripts. Por eso les mostré algo tan inocuo, tan inservible como descargar anime. Ok, entonces la idea es recibir como esa tarea que requiere muchos Que se vea recursos compleja. y de una forma mirar cómo se automatiza para una próxima clase. Correcto. En el chat Juan Pablo nos pone Podría ser un una backup posibilidad. automatizado de descarga en un sitio web. Listo. En este caso específico, lo que podríamos tratar de hacer es hacer un mirror y que se levante cuando se caiga el sitio, supondría yo. Bueno, eso se lo voy a preparar para la próxima clase. En estos casos específicos, es la mejor recomendación que les doy, es Listo, Némesis. aprender por ejemplos, por tareas, por problemas. Cada vez que resuelvan un problema, van a aprender más. Hace poco tuve la oportunidad de hacer uno. No sé si conoce el antivirus Clamap. Sí, Clamap pues es un antivirus que no tiene consola de administración ni nada. Y lo que se hizo fue a través de Bash tomar y llevar todos los eventos de descarga de firmas o de escaneos o detecciones, llevarlos a un syslog de manera recurrente y como centralizado. Pero todo fue a punta de script. De pronto lo podemos mirar también en una próxima ocasión. listo. No le veo problema. Súper, y las personas que quieran compartir algún script específico para mirarlo o mejorarlo o compartirlo, pues en una próxima ocasión Nemesis nos acompañará con su parte, es la segunda versión, Ujú. y esperamos que también nos puedan acompañar. Si tienen alguna pregunta o si no, ya cerramos la sesión. Agradeciendo de antemano a Alex Rincón por compartirnos toda la información. Muchas gracias por tenerme acá y por tenerme la Bueno, paciencia. Alex, muchas gracias. Bueno, nos esperamos entonces en una próxima sesión, estar ahí pendientes de las redes sociales y del Meetup. Una feliz noche para todos. Gracias, Alex. Gracias.